Son las 23 horas con 14 minutos, seguimos en hora 23 desde luego y vamos al desarrollo de los temas anunciados. El pasado viernes el país fue sobresaltado con la noticia de un ataque a una brigada policial en la localidad de La Asunta, en los Yungas de nuestro departamento. Justamente tenemos en imágenes las escenas que se registraron cuando una brigada policial fue atacada por desconocidos. El saldo, ustedes ya lo conocen, varios policías heridos y lamentablemente una baja mortal, la muerte de un teniente de la policía que agravó las circunstancias y el resultado de ese hecho. En las últimas horas se conocieron varios pronunciamientos al respecto. Las investigaciones continúan. De acuerdo a la policía, existen 5 sospechosos de ser los autores intelectuales del ataque a esa brigada policial. Y en la jornada de hoy se entregó voluntariamente Franklin Gutiérrez, presidente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca, sindicado de formar parte de ese grupo de 5 personas, insisto, sospechosas de ser autores intelectuales de ese ataque. Vamos a conversar en los próximos minutos con el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el coronel Marco Antonio Ibáñez, que nos va a comentar entre telones de este tema y desde luego el estado de las investigaciones y del proceso abierto a raíz de ese ataque registrado el pasado viernes. ¿Cómo está, coronel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar en el programa y después de tiempo, como dijiste, volvemos a hablar de temas tal vez un poco muy ingratos al tema de prevención que siempre hemos estado realizando. Que fue el último sobre el que conversamos. Sí. A veces no se aborda o no se profundiza sobre las características y las consecuencias humanas de la vida, de la pérdida de la vida de una persona, en este caso de un teniente de la policía. ¿Cuál ha sido el entorno que ha rodeado al fallecimiento víctima de un ataque de este integrante de la policía, coronel? Muy bien. Primero, hacer una pequeña secuencia de las cosas que pasaron. Desde fecha 31 de julio que se nos hace una denuncia sobre la existencia de una fábrica de cocaína en el sector. Se pudo verificar en la localidad de Siguani Chico, del municipio de La Asunta, una fábrica de cocaína con todos los enseres necesarios y se procede a la destrucción. Este fue el primer hecho, básicamente porque ingresó la Fuerza Especial como tal. Ingresó con personal de Umopar Yungas, con 20 funcionarios. Asimismo se nos informa, de igual manera en 1 de agosto, en el sindicato Cedroni, de igual manera del municipio de Asunta, provincia de Yungas, se encuentra otra fábrica de cocaína. Y se procede ya a una situación de investigación, se procede a una búsqueda de información, y de esa búsqueda de información pues nacen otras fábricas más por el sector. Hasta llegar al 24 de agosto. Hasta llegar hasta el 24 de agosto, donde lamentablemente, ya pero en esa secuencia, el 17, el 20, ya tenemos heridos de la gente de la FTC, ya también de Umopar. Lo hieren a un teniente en la muñeca, al teniente Eddie Zené Roja Cesera. Lo hieren en la muñeca porque queríamos ingresar en 20 de agosto. Habíamos tenido ya el conocimiento de algunas fábricas en el sector. Queríamos pasar el puente de San Antonio y haciendo caso a la dirigencia del sector, dirigente Freddy Quispe, que decía, las puertas están abiertas, pueden ingresar todos los miembros del Umopar, de los leopardos, de avisar. Quisimos ingresar, hicimos notar que éramos policías de la Fuerza Especial, pero la respuesta fue disparos de arma de fuego, hieren al teniente, y posteriormente ya el 24 de agosto del 2018, el pasado viernes, a horas 14:00 se inicia la operación, ya con presencia de mayor cantidad de funcionarios policiales, ya mayor cantidad inclusive de miembros de la Fuerza Especial, se inicia un operativo habiendo realizado una serie de maniobras, una de las principales, tomar la altura de donde nos disparaban, y
se observa, ni bien estamos tomando las alturas, se observa una persona en una motocicleta, va a comunicar al grupo que se encontraba ahí para que cambien de sector y procedan a dar y atacar al grupo que estaba ingresando por allí. Es donde lo hieren al teniente ahora capitán, que luego Sandoval. Traslado a Santa Cruz. Lamentablemente estábamos en el sector todavía en altura, lo hubiéramos salvado, porque lo primero que hace es todos los primeros auxilios en el lugar, pero ya el bajar, el bajar de ese sector, el bajar de esa cesanía nos dificulta, y más aún cuando todavía nos siguen disparando. Entonces se lo logra ya al lugar seguro, se lo ubica al teniente, nuevamente se los recupera, pero ya había perdido bastante sangre. No hemos podido ni siquiera tratar de trasladarlo porque los médicos decían, tenemos que primero estabilizarlo. Entonces se lo lleva a Palos Blancos, un centro médico, se lo trata de estabilizar al teniente, pero lamentablemente pierde la vida. El resto de los funcionarios heridos en helicóptero son trasladados hasta Chimoré, de Chimoré en C-130 a la ciudad de Santa Cruz, a la clínica Foyanini, y actualmente ellos están ya fuera de peligro, 12 han sido dados de alta, los otros se están recuperando. Ahora, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al referirse a estos acontecimientos y al ataque del que fue víctima una unidad policial, ha hablado de la existencia de una organización criminal. ¿Qué datos tiene la policía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para aseverar que se está enfrentando o ha sido víctima de una organización criminal? Mire, en el sector hemos ingresado en principio como Fuerza Especial, reitero, a niveles de interdicción al narcotráfico, porque teníamos denuncias de la existencia de fábricas de cocaína. Pero agarrarnos a balazos, dispararnos por un cocal que no iba a ser racionalizado en su totalidad, simplemente lo que correspondía, y luego salir a otro sector, no daba motivos para matar a una persona, para matar a un ser humano, para matar a un policía que lo único que hacía era cumplir con su función. Se hizo saber hasta por prensa, por radio, ahí en Yunga, que estábamos ingresando simplemente a una denuncia de posible fábricas de cocaína. Pero a mi parecer no defendíamos, los autores defendíamos algún sector que estaba muy ligado al narcotráfico, algunas fábricas que se encuentran en el lugar. Y son algún grupo ligado muy al narcotráfico que está haciendo toda esta actividad específica. Se confirma entonces la hipótesis de una organización criminal como posible autora del ataque del pasado viernes 24. Con posibles nexos, porque nos decían que también había un grupo posiblemente de extranjeros. ¿Cuál es la relación de esta banda, relación posible desde luego porque estamos hablando de suposiciones, con los productores cocaleros de la región? Puede ser que lo estén utilizando para que un grupo esté disparándonos con armas de fuego, otro grupo haciendo uso de dinamita, bombas molotov. Entonces está muy ligado ese nivel ya en un proceso de investigación, está realizándose ya viendo aquellos autores materiales como tal, aquellos autores intelectuales que lo que se dedican es incitar mediante las radios, indicar que se está ingresando a los domicilios a saquear, están ingresando los miembros de la Fuerza de Tarea, de Humopar, a robar sus préstamos del banco. Eso es falso. Justamente este ha sido uno de los argumentos que han expresado los dirigentes cocaleros del sector. Han señalado que no están desde luego en contra de los operativos, pero que en los mismos ha existido algunos abusos policiales como los que usted ha mencionado. ¿Usted descarta cualquier validez o respaldo a esas afirmaciones? Descarto, desmiento. No ha habido ni violencia. No, pues tenemos nosotros un fallecido, tenemos 7 heridos. Y heridos de una manera muy específica, heridas en las extremidades inferiores,
Muchos de nuestros funcionarios están con chalecos antibalas, con cascos antibalas, pero los impactos son en los miembros inferiores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos que tomar toda una precaución con un grupo criminal ligado al narcotráfico, porque no creo que se pueda defender de esa manera importando la vida de las personas, importando un oficial joven, importando un esposo, importando un padre de familia, importando un hijo. Entonces he estado muy preocupado, hemos estado muy preocupados con ese tipo de acciones que estoy muy seguro que están ligados al narcotráfico. Para determinar el carácter de esta supuesta organización militar, ya se han realizado, o criminal mejor dicho, ya se han realizado las pericias policiales para determinar, por ejemplo, el tipo de armas que se utilizó en el ataque contra los policías. ¿De qué tipo de armas se trataba? Estamos esperando los informes. La gente que ha sido trasladada de emergencia hacia Santa Cruz, a la clínica Foyanini, hay impactos que han tenido que extraer con una operación para determinar específicamente el calibre de los proyectiles, pero en alguna, ustedes van a ver en alguna filmación, se escucha inclusive una especie de ráfagas de un fusil automático. ¿Serían armas de largo alcance en todo Serían caso? de largo alcance, porque la herida que causó la muerte del teniente no es una herida de arma de fuego de calibre pequeño, sino se ha producido la fractura del fémur, más aún la lesión de la femoral, para que se desangre hasta ya en un momento muy rápido. ¿A qué distancia se habrían encontrado los integrantes de esta banda en el ataque a la unidad policial? Porque eso también puede dar una señal de armas de corto o de largo alcance. Había una distancia aproximadamente de 150, 200 metros, que es el camino que baja de Sehuani, se pasa un puente, es el puente San Antonio, el puente donde las veces que pasamos nos disparaban, pero no nos disparaban de Sehuani, sino nos disparaban de las alturas. Es una especie de cañadón. Y a media altura había gente que estaba con dinamitas. Entonces había gente que estaba muy parapetada, gente que tenía la posibilidad de moverse en las alturas. Y uno no sentía de dónde venían los disparos. Entonces hemos estado viendo, estamos ahí, viene desde a las alturas. Solamente se escucha y veíamos caer algunos de los policías. Entonces, tenemos que tomar, y hemos tomado todas las precauciones. Gracias a Dios no tenemos más bajas. Simplemente comentar que hoy ha sido el entierro del teniente, ha sido muy especial. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque lo anecdótico, los papás, él es yungueño y murió en los yungas. Y de una manera que no merece un ser humano. Ahora, podría afirmarse, como han señalado algunas fuentes, que quizás la policía no realizó una suficiente tarea de inteligencia antes de penetrar a la zona para justamente avisorar las posibilidades de riesgo en un terreno de operaciones y quizás evitar el drama que se ha presentado. ¿Se hizo esa tarea de inteligencia? Se hizo toda la tarea que corresponde. Pero no se detectó nada. No se detectó efectivamente algunos aspectos donde sí había en las alturas. Por eso la primera acción fue tomar las alturas. Y ahí fue donde se movió, el grupo tenía un sistema de movimiento increíble, se movió y lo primero que fueron es dar de baja a los que estaban ingresando por las alturas. Se realizó todo ese trabajo, ingresó por eso grupos de la Fuerza Especial, los del UTOP cumplían una función igual de apoyo. Entonces, y en el momento dado tuvimos que sacar a toda la gente y fuimos los últimos en salir. Por eso tenemos cinco heridos de proyectiles.
y tenemos un fallecido. Ahora han pasado aproximadamente 72 horas desde que se registraron estos acontecimientos. Aún no se ha dado con los presuntos culpables, más allá de la detención del señor Franklin Gutiérrez. ¿Resulta tan fácil para las bandas criminales que operan en los yungas, si las identificamos como tales, escabullirse y huir del control policial? No vamos a hablar tan fácil, ¿no? Porque esto es un proceso de investigación. En ese proceso de investigación, reitero, hay autores intelectuales y actores materiales. Y aquellos que conllevan y ayudan, colaboran a que esta gente trate de salir del sector, se convierte en cómplice. Y en un momento de investigación se determina quiénes han sido también los cómplices. Tenemos, reitero, también la muerte de una persona. Tenemos la muerte de un policía. Y esto nos fortalece como institución para dar más esfuerzo en la fase investigativa. Están todos nuestros organismos ya de inteligencia y de investigación en ese proceso. Y vamos a dar con los autores. Muy bien, nos despedimos, coronel, con las imágenes del entierro del teniente que fue abatido el pasado viernes y sus palabras finales a propósito de cómo se van a encarar las investigaciones y cuál va a ser la presencia de la policía en una zona donde ya se ha detectado una alta y peligrosa actividad del narcotráfico. Sí, ver las imágenes me hace recordar ese momento, agradecer a nuestro comandante general, agradecer a nuestro ministro que ha estado presente, agradecer las palabras de nuestro hermano presidente, y nos compromete a tener más fortaleza en el trabajo, simplemente cumplir la misión. La misión que tenemos nosotros es la parte interdictiva y apoyar este modelo en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, que es una excepción en lo que se está viendo ese tipo de violencia, porque después siempre ha sido concertada. Sihuani, chicos, Sihuani, bueno, son el nivel que se ha procedido ahí, se está trabajando ahí, porque se está haciendo la concertación. Entonces no vamos a desmayar, vamos a seguir con la misma fortaleza, vamos a seguir con el mismo ahínco y vamos a seguir con la misma característica de que la Fuerza Especial cumple labores netamente interdictivas, labores netamente también preventivas, como estábamos hablando en alguna ocasión, y vamos a estar con esa dedicación que siempre lo hemos hecho, ¿no? La palabra del coronel Marco Antonio Ibáñez, director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a propósito de los hechos generados el pasado viernes y que sin duda hasta hoy y en los siguientes días van a tener una repercusión en varios escenarios del país. Gracias por su visita y hasta una próxima oportunidad, coronel. Muchas gracias a usted y muchas gracias al programa. Siempre que vengo acá me siento en casa porque hemos hecho unos lindos spots y seguramente nos vamos a colaborar en ese sistema. Seguro que sí. Vamos ahora a un corte, dejamos este tema, unos mensajes y luego nos ocupamos de aquel tema político, las modificaciones en la ley de organización de partidos políticos que ha generado tanto debate en el país. Tendremos uno aquí con un diputado de la oposición y un diputado del oficialismo. Estamos nuevamente con ustedes para tratar el tema anunciado, el proyecto de ley de organizaciones políticas que ha generado un revuelo en el escenario político y democrático nacional. Inicialmente, de acuerdo a los proyectistas de esta norma, es decir, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, la proyección era aplicar esta disposición en las elecciones del 2024. Pero el proyecto llegó a la Asamblea Legislativa, se aceleró su consideración impulsada por el oficialismo y el documento ya está aprobado en la Cámara de Diputados. Actualmente se encuentra en debate en el Senado y, de acuerdo a cómo marchan las cosas y a la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, esta semana el documento podría ser aprobado por la Asamblea Legislativa
legislativa para pasar luego, como corresponde, al órgano ejecutivo. Vamos a hablar de este tema, de las reacciones que ha generado en el oficialismo y en la oposición, justamente con representantes de ambas tendencias. Nos visita el diputado Víctor Borda del MAS. Buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo. También aquí a nuestro compañero, compatriota, diputado Barrientos, y un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Y usted se ha adelantado, ha saludado como corresponde, lo hago yo también, al diputado Gonzalo Barrientos, diputado de Unidad Demócrata. También bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches a Víctor y buenas noches a todos los amigos y amigas y muchas gracias por la invitación. A ustedes por la cordialidad. Vamos a tener un debate, lo que no implica dejar esa condición, la cordialidad. El debate político siempre es duro, pero mientras se desarrolle en términos sanos es positivo informativamente para toda la comunidad. En principio, diputado Borda, se ha hablado, lo ha hecho por ejemplo el expresidente Carlos Mesa, de que esta decisión de adelantar la vigencia de la ley de organizaciones políticas y principalmente la decisión de adelantar las elecciones primarias en los partidos políticos es una jugada inteligente y a la vez maquiavélica. ¿Comparte usted el criterio de que es inteligente y maquiavélica? No. Primero cuestiono la última decisión. No sé si lo ha adoptado la sala plena del Tribunal Electoral, porque entiendo yo de que cualquier proyecto de ley, cualquier iniciativa que se presenta tiene que ser considerada con prontitud ante la Cámara de Diputados. Si esta ley presentada, porque no ha sido una iniciativa del oficialismo, del movimiento al socialismo, sino del propio órgano electoral. Si esta ley querían que tenga una vigencia a partir del 2023, ¿no? Preséntanos el 2022. ¿Por qué presentar el 2018 para que nosotros después de 5 años aprobemos? Imagínense la postura incoherente que está adoptando en este momento el órgano electoral. Se nos ha presentado el 2018 precisamente para que la Asamblea Legislativa lo pueda considerar y tratar, ¿no? Nunca nos han dicho, o por lo menos ni siquiera una nota. Yo he verificado la naturaleza, la filosofía jurídica de este proyecto de ley. No hay una nota de decir, oiga, estoy presentando este proyecto de ley, pero ustedes recién lo van a tratar el 2024, o si no, van a aprobar este año con una cláusula adicional para que sea el 2025 que recién va a entrar en vigencia, ¿no? Entonces, realmente esto es una actitud poco seria del órgano electoral. Dos, obviamente no hay nada de maquiavelismo en el MAS. Sabemos que la postura de Carlos Mesa ya no es una postura independiente y es una postura política partidaria, y no entendemos a qué se refiere el concepto maquiavélico, ¿no? Muy bien, diputado. Lo maquiavelo significa obviamente justificar algún hecho, un acto ilícito, obviamente con determinadas conductas, pero yo no advierto que existe una intención vedada de establecer. Hay un vacío legal, no hay una ley de partidos políticos y obviamente es necesario construir a través de una estructura jurídico-legal una norma. Ha quedado muy claro el criterio. Diputado Barrientos, en el otro lado de la orilla, a propósito de lo que menciona su colega Borda, ¿usted cree que el Tribunal Supremo Electoral ha sido algo ingenuo al plantear anticipadamente una norma que el mismo tribunal preveía para el año 2024, o el MAS, en el buen sentido de la palabra, ha aprovechado la coyuntura política para acelerar el tiempo de ese proceso? Bueno, primero obviamente genera mucha susceptibilidad. El Tribunal Supremo Electoral ya debía haberse pronunciado sobre el efecto vinculante del referéndum del 21 de febrero. Ocurre que la ley del régimen electoral establece legalmente y en cumplimiento a la Constitución que una decisión de un referéndum es de cumplimiento obligatorio y tiene un carácter vinculante. Y está vigente estos resultados desde la proclamación de los resultados. ¿Quién proclama los resultados? El Tribunal Supremo Electoral. De todas maneras, aquí hay una trampa,
O sea, es una decisión mañosa por parte del movimiento al socialismo, porque las primarias tendrían que implementarse a partir del año 2024. Eso es lo que proyecta el Tribunal Supremo Electoral, eso es lo que dice su propuesta. Pero lo que hacen es mañosamente adelantar esta decisión. ¿Para qué? Para habilitar inconstitucionalmente a Evo Morales. En los hechos, eso es lo que está buscando el movimiento al socialismo. O sea, nos está haciendo trampa. Esta es una decisión amañada porque quiere burlar los resultados del 21 de febrero. Eso es lo que en los hechos está ocurriendo, y esta es una posición totalmente dictatorial porque le da un golpe al voto del pueblo. Lo más sagrado de la democracia es el voto del pueblo, y Evo Morales impone un referéndum el pasado 21 de febrero del 2016, pierde el referéndum y ocurre que ahora no quiere cumplir lo que ha decidido el pueblo. Por lo tanto, no puede estar la decisión de un partido político, y este proyecto de ley no puede estar por encima de los resultados del 21 de febrero. Y por lo tanto, por lo que dice su colega diputado Borda, maña, mala fe y trampa en lo que está haciendo el MAS impulsando este proyecto en la Asamblea Legislativa. Una cosa es el 21F y otra cosa totalmente diferente, la ley de partidos políticos. Si el diputado Vallens dice que lo más sagrado es el voto del pueblo, no tenga miedo al voto de sus militantes. ¿Qué es lo que está planteando esta ley? Democratización en los partidos políticos. ¿Cómo se eligen los candidatos? Diputado Vallens, por lo menos los candidatos de la derecha. Al dedo, el que pone más, el compadre, el amigo. Y esta ley está planteando que haya una elección interna, que los militantes, ¿no?, sean los que elijan a sus candidatos a presidente y vicepresidente, democráticamente. Porque el candidato no solamente, o el militante no solamente tiene derecho a ir a pintar las calles, o a ir a gritar ¡viva el candidato!, sino también tiene pues ciertos derechos. Y esta ley le está asignando el derecho. Ahora, obviamente, dudo mucho que algunos supuestos eternos candidatos a presidente, a vicepresidente, puedan ganar una elección interna. Ese es el temor. Ahora, le tienen diputado, miedo, los que hablan de democracia, los que hablan de voto, le tienen miedo al voto del militante. Ahora, diputado, ninguna organización política ha rechazado la sustancia del documento planteado por el Tribunal Supremo Electoral, sino su oportunidad. Porque dice la oposición, y nos va a decir quizás su colega, que con el impulso a esta ley se trata de electoralizar el debate electoral, cuando la atención estaba concentrada en si se respetaban o no como legítimos los resultados del 21F. ¿Están yendo por el camino de electoralizar este tema para eludir la discusión de la legitimidad de la candidatura de Evo Morales? No es una distracción, es una necesidad. Es el único país que no tenemos una ley respecto a la forma y regulación de los partidos políticos. Esta ley no solamente habla de elecciones internas, habla, por ejemplo, de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? ¿De dónde reciben financiamiento los partidos políticos? Se ha denunciado que muchas veces son emergentes de actos ilícitos, narcotráfico, hasta la casa de juegos, los juegos de azar están financiando. Aquí van a tener la obligación de transparentar sus manejos económicos. Ellos tienen la obligación, a partir de la promulgación de esta ley, ¿no?, de hacer, elaborar una auditoría contable y anualmente presentarlo al órgano electoral. Muy bien. Bajo pena de cancelar inclusive su personería jurídica. Muy bien, le decía, ha tenido dos participaciones. Usted, diputado Barrientos, coincide con ese punto de vista respecto a que había necesidad de transparentar y no existe por detrás una urgencia político-electoral. No somos ingenuos ni somos tontos los bolivianos, está claro, y esta decisión del MAS muestra un abuso y exceso de poder. Lo que hace es aprovecharse de los 2 tercios que tiene y aprobar un proyecto de ley totalmente inconstitucional en contra de la decisión del voto del pueblo. Ahora, cuando el MAS dice que a qué miedo tenemos al voto, o sea, los menos indicados de hablar de voto son los masistas, porque el MAS lamentablemente transita ahora de una vereda de la democracia hacia la vereda de un régimen dictatorial. Por lo tanto, los menos indicados son ellos para hablar de candidato,
de programa o de voto, porque el voto del pueblo, ese pueblo que votó el año 2016, va a ir a votar también el año 2019 y se decide por un solo voto. Eso es lo que establece la Constitución, lo que establece la ley del régimen electoral, y ese es un principio fundamental. Ahora se nos quiere marear tipo Cantinflas cuando nos dicen, pero está vigente el voto del pueblo. O sea, ¿qué creen que somos los bolivianos? Se han gastado más de 160 millones de bolivianos y por su angustia de poder, Evo Morales y el MAS impone un referéndum en el cual se pregunta si se puede modificar o no el artículo 168. Y evidentemente gana el no. No está modificado y está vigente ese artículo de la Constitución que establece que debe haber solo una repostulación. Pero ahora nos salen con el chiste de que va a ser nomás candidato con primarias. Esta es una maña, es una trampa y es una decisión totalmente inconstitucional. Por lo tanto, está claro que aquí se está instrumentalizando mañosamente para que Evo Morales sea candidato de manera inconstitucional. Ahora, los otros temas, los demócratas, por ejemplo, obviamente siempre vamos a estar de acuerdo en que se mejore la democracia de los partidos, etcétera, etcétera. Está bien, hay que hacerlo, pero eso no tiene nada que ver con esta decisión amañada de habilitar antidemocráticamente más bien a Evo Morales, hecho que muestra una gran contradicción. Su comentario, diputado Borda, nos dice el diputado Barrientos, como lo dicen otras tendencias, que esta decisión de impulsar esa ley busca desviar la atención en el tema de la importancia y del supuesto desconocimiento del 21F para legitimizar la candidatura de Evo Morales. ¿A eso apunta el MAS? No, eso es más bien una falta de fundamentación y argumentación y desconocimiento de la ley. Todo lo quieren comparar, equiparar al 21F. Nada tiene que ver este proyecto de ley con el 21F. ¿En qué parte, diputado Barrientos, aquí tengo la ley, dice pues que se va a legitimizar la candidatura del presidente Evo Morales, Álvaro García, o que se va con esta ley desconocer el 21? No dice absolutamente nada. Es una norma jurídica que intenta regular el ejercicio de los derechos de los partidos políticos, de las organizaciones que se van a presentar y obviamente también de los pueblos indígenas originarios hacia las elecciones del 2019. Le he hecho una pregunta al diputado Barrientos. ¿En qué parte? A ver, díganos, ¿dónde dice, qué artículo dice que con esta ley se legaliza la candidatura de presidente Evo Morales? No necesitamos eso. La pregunta ya tenemos la legitimidad. legitimación. Al diputado. Bueno, pues los masistas son los que han indicado que Evo Morales va a ser candidato el año 2019. Entonces, se supone que Evo Morales va a ser su candidato propuesto en estas primarias para tratar de marear la perdiz. Ahí está. ¿O es que no va a ser? Más si yo le pregunto, ¿va a ser o no va a ser candidato al año 2019? Muy buena oportunidad. Y el diputado Borda que le diga al país, ¿van a respetar el voto del pueblo? ¿Sí o no? Y si Evo Morales va a respetar ese voto y no va a ser candidato. Una sola respuesta, ¿sí o no? Nada más. Y sería bueno que lo diga al país. No, pues como lo digo, no hay ninguna norma. Pero a la pregunta No, del diputado, ahora. la respuesta. Dos, para nosotros este tema ya está definido. Hay una sentencia constitucional que habilita al presidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Y estoy absolutamente convencido que en una elección interna, porque nosotros no necesitamos elección interna, ya lo hacemos en amplios congresos, va a ser nuevamente ratificado y elegido Evo Morales. Pero esta norma ratificó, nada tiene que ver. Esto no legaliza un acto que ya está sacramentado constitucionalmente. No determina esto. Entonces, están tratando de confundir con argumentos falaces a la población, diciendo, no, que con esto se va a legalizar. No, lo que hay que ser honestos. Tienen miedo a su propia militancia, tienen miedo a perder las elecciones internas, tienen miedo a transparentar su manejo económico, tienen miedo a darle ciertos derechos a sus militantes, porque los militantes, los partidos de derecha simplemente sirven para pintar las calles. Ahora van a poder elegir a sus representantes. Ese es el temor. Y hay que ser honestos y sinceros
con el pueblo boliviano. Usted ha mencionado un tema importante. ¿Qué es más sobresaliente o qué tiene más peso? La pregunta para ambos. La decisión del Tribunal Constitucional que autorizó una reelección indefinida o la decisión del pueblo soberano del 29. En su caso, ¿cuál decisión es más importante y tiene mayor peso legítimo y legal? Ambos. Aunque son La contradictorios. decisión no son contradictorias. La decisión del pueblo boliviano es contundente, definitiva, vinculante. El pueblo boliviano ha votado por la no modificación del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. No se ha modificado la Constitución, está vigente. ¿Es contradictorio? Perdón, aclarar, y el sí. Tribunal Constitucional lo que ha hecho es expulsar una frase del artículo 158 sin modificar ese artículo. Entonces, no son contradictorios. Uno determina un objetivo y el otro establece otro objetivo. Está clara la visión. Desde su perspectiva. Bueno, tipo Cantinflas, ¿no? O sea, está vigente, pero va a ser candidato Evo Morales. O sea, el referéndum del año 2016 tenía una pregunta. Si es que estábamos de acuerdo en modificar o no el artículo 168. Y la respuesta así contundente. No, no se modifica. ¿Está vigente el artículo 168? Sí está vigente. ¿Qué dice el artículo 168? Que solamente se puede dar una sola repostulación. Por lo tanto, ya ha habido la repostulación. Entonces, estando vigente el artículo 168, Evo Morales no puede ser candidato. Entonces, ahora, ¿de dónde nos salen con que va a ser candidato a través de un supuesto fallo constitucional? Hay 6 personas que se han encerrado en un cuarto y han firmado un papel, un simple papel, que es como esto, un simple papel, nada más es esto. Entonces, eso no puede estar por encima del voto del pueblo. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 7? La soberanía reside en el pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano tomó una decisión. Y esta decisión es imprescriptible, inalienable y además es indivisible. Por lo tanto, esas 6 personas encerradas en un cuarto, que ahora ya están con pega, parece todos, no son el pueblo, no son el soberano. Son personas que han firmado un nefasto fallo inconstitucional. Por lo tanto, está claro que es la decisión del pueblo. Y eso dice la Constitución. Y además, por principio de preclusión, no se puede revisar el referéndum del 21 de febrero. Por lo tanto, está claro. Ahora, las cosas por su nombre. Mandatario que no respeta el voto del pueblo sencillamente es un dictador. Y esta es una decisión dictatorial. Y el MAS está transitando en un camino peligrosísimo, que es el camino de un régimen dictatorial que nos está empezando a hacer mucho daño al país. Vamos a hablar de algunas repercusiones que ha generado la decisión de impulsar el proyecto de ley de organizaciones políticas a través de comentarios de personalidades políticas del oficialismo y la oposición, para que ustedes también las comenten. Vamos a hacer un ejercicio tipo Twitter. Ambos tienen cuentas de Twitter. ¿Usted, diputado? Sí. ¿Sabe la cantidad mínima de palabras? Vamos a mencionar algunos de esos twitters y otros comentarios para que ustedes también los comenten muy brevemente y así podamos desarrollar todos. Vamos por el primer comentario, ya va a aparecer en imagen enseguida. Corresponde a un análisis formulado el pasado fin de semana por Carlos Mesa. Él ha dicho, si considera, como de hecho lo ha dicho, que la ley de la Asamblea es inaplicable en esta elección, el Tribunal Supremo Electoral debe negar a administrar un proceso por su falta de viabilidad y establecer con vigor sus argumentos en una discusión directa con la Asamblea Legislativa. Diputado, aborda la Asamblea, o mejor dicho, el Tribunal Supremo Electoral, como sugiere Mesa, y le pido brevedad en la respuesta, lo mismo que al diputado, ¿debe negarse a administrar ese proceso? Es una aberración jurídica. Ningún órgano puede abstraerse del cumplimiento de una ley. Eso sí es dictadura. Muy bien. ¿No? Un comentario muy corto, igual al diputado. Bueno, ¿debe abstraerse el Tribunal Supremo Electoral? Claro que sí, porque estaría cometiendo un delito, estaría violando una decisión del soberano, del pueblo boliviano y de un proceso que ellos han administrado y han proclamado los resultados. Las palabras exactas de un Twitter. Vamos a otro comentario, el de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Ahí está el texto de su afirmación formulada estos días. Ha dicho, hasta el momento en nuestro país nunca había existido la figura de elecciones primarias. Los partidos políticos tradicionales y neoliberales siempre eligieron sus candidaturas a partir del dedazgo. ¿Qué nos dice, diputado Barrientos? Bueno, lo que ocurre es que el MAS es un partido viejo ya, que tiene un solo candidato
y que ahora lamentablemente pisotean y violan el voto del pueblo. Por lo tanto, eso es lo que ocurre y lo conocemos todos en general, ¿no? Diputado Borda, su comentario. Busquen consensos, no pueden ni obviamente generar consensos partido político, peor será con el pueblo boliviano. Tienen miedo a su elección de sus propios militantes. Otro comentario, el siguiente corresponde a Ilia Fortún. Él ha publicado lo que ya observan en sus pantallas. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral debe asumir una posición mucho más clara en relación a la vigencia del sistema democrático. A estas alturas, las posiciones ambiguas delatan complicidad con el régimen. Diputado Borda, ¿usted cree que el Tribunal Supremo Electoral es cómplice con las decisiones políticas del gobierno? El órgano electoral no es una instancia interpretativa de la Constitución, ni hace interpretación de la ley. El órgano electoral cumple la Constitución y cumple la ley. Y su misión constitucional del órgano electoral es llevar adelante procesos electorales, no hacer interpretaciones de resultados del referéndum ni de sentencias constitucionales. Él tiene que cumplir la Constitución y la ley. Diputado Barrientos, ¿qué nos dice frente a ese comentario? ¿El Tribunal Supremo Electoral es ambiguo, está encarrilado con el gobierno? Un referéndum, su decisión es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Un referéndum ha sido administrado por el Tribunal Supremo Electoral y ellos tienen que garantizar el cumplimiento de esos resultados. Por lo tanto, ahora el Tribunal Electoral, con su decisión, nos dirá si va a irse a esa vereda del régimen dictatorial por el cual está el MAS o es que se va a quedar en la vereda de la democracia. El comentario a continuación de Milton Barón, el reciente presidente de la Cámara de Senadores. Él ha afirmado: yo creo que ya no corresponde seguir discutiendo en relación a la postulación del presidente Evo. El derecho a postularse es humano y lo único que podemos decir es que se preparen para enfrentarnos en 2019 y será entonces el pueblo quien decida. Diputado, ¿debe seguirse discutiendo la candidatura y la legitimidad de la candidatura de Evo Morales? No, para mí ya está definido. No han podido ni a la SIG, han pedido medidas precautorias. Y el propio representante de ese organismo internacional establece que en Bolivia no hay dictadura. Solo hay dictadura en la mente de los opositores. Diputado Barrientos, no hay dictadura. Muy bien, ¿está fuera de discusión el tema de la candidatura de Morales o no? El pueblo ya decidió, y el pueblo decidió que Evo Morales no sea candidato el año 2019, está claro. Y si no respetan esa decisión, ese es un golpe a la democracia y un golpe al voto del pueblo boliviano. El último comentario del analista Ricardo Paz, ya ven sus palabras en pantalla. El MAS quiere, dice Ricardo Paz, legalizar y habilitar la candidatura de Evo Morales y García Linera, porque una vez que se inscriben, se vuelven vinculantes. ¿Es este el propósito, diputado Borda? No necesitamos regular una ley para nosotros entender que la candidatura de Evo y Álvaro ya es legítimo y legal. Hay una sentencia constitucional, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio y vinculante. Por tanto, no necesitamos ninguna disposición. Creo que son cuestiones totalmente subjetivas y abstractas de este individuo. Diputado Barrientos. Ahí está la maniobra, ahí está la trampa, ahí está la maña masista para que sea de carácter vinculante las elecciones primarias y seguramente digan que es legal su habilitación a candidato de Evo Morales. Por lo tanto, está claro, lo del Tribunal Constitucional es un simple papel que no puede estar por encima del voto del pueblo. Vamos a seguir hablando del tema y vamos a preguntar más adelante, por ejemplo, en qué condiciones llegaría la oposición a un proceso electoral, el 2019, el más inmediato. Será una de las preguntas a nuestros invitados, pero antes, ya que estamos superando las 0 horas, recordamos las noticias que han sido suceso este lunes. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendieron la tarde de este lunes en un fuerte operativo al presidente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca de los Yungas, Franklin Gutiérrez, acusado de haber sido uno de los responsables del ataque a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta donde murió el teniente Dainor Sandoval. Por otra parte, el gobierno ratificó la tarde de este lunes que no retrocederá en la erradicación de coca ilegal en los Yungas de La Paz y aseguró que no negociará con nadie los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, ante los anuncios de una marcha de cocaleros de la Junta a la sede de gobierno por la no erradicación.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, desmintió al presidente del Senado, el oficialista Milton Barón, quien informó la mañana de este lunes que se había consensuado, mediante una llamada telefónica, la organización de las inéditas elecciones primarias en enero del 2019. Indicó que no sostuvo ninguna conversación telefónica con el presidente del Senado, Milton Barón, en el marco de la discusión y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de ley de organizaciones políticas. Esas algunas de las informaciones más importantes de ayer. Volvemos al debate. Diputado Barrientos, la oposición está lista para un proceso electoral más allá de la legitimidad o legalidad de la candidatura del presidente Evo Morales. Parece que no hay señales que apunten a una oposición unida con una sola candidatura. ¿Es así o me equivoco? Bueno, reiterar, ¿no? Evo Morales no puede ser candidato, esa es una posición firme que tenemos los demócratas y además vamos a seguir en la defensa del voto del pueblo. Los demócratas somos un partido nuevo, son 4 años y medio de nuestra fundación, hemos logrado institucionalizar el partido a lo largo y ancho de todo el país, tenemos presencia en todo el país. Anteayer, por ejemplo, se ha llevado adelante el Comité Ejecutivo de Elección en Achacachi, ya hay demócratas en Achacachi, se ha hecho también la elección del Comité Ejecutivo en el Alto, son casi 200 municipios ya que hemos institucionalizado, se han institucionalizado los 9 departamentos y ahora estamos haciendo el trabajo ya en los distritos y bajar a juntas vecinales. Hasta fin de año vamos a pasar los 15.000 solo dirigentes en todo el país. Estamos trabajando para tener 60.000 demócratas en todo el país para cuidar el voto del pueblo y evitar que se tenga fraude. A partir del siguiente mes vamos a trabajar en lo que es nuestro programa de gobierno y los demócratas somos un proyecto político nacional que va a ir mucho más allá del año 2050. Por lo tanto, demócratas está al servicio de la patria y al servicio de la democracia. ¿Van a apostar por una candidatura propia o por una candidatura unificada de la oposición? El tema de candidaturas recién se va a definir, lo último que vamos a definir es tema candidato. Obviamente nosotros vamos a tomar esta decisión democráticamente y recién se estaría tomando esta decisión. Lo que hemos hecho es primero construir un partido político con la suficiente fortaleza de derrotar al movimiento socialista. Diputado Borda, se dice que la oposición siempre está a la saga del oficialismo. El oficialismo plantea un tema, la oposición reacciona. El oficialismo plantea un escenario de debate, la oposición reacciona y no tiene una agenda propia. ¿Ven en este tema, el de la ley de organización de partidos políticos, que se está repitiendo esta figura? Sí. Y hay una profunda preocupación de los partidos neoliberales o de derecha. Esta ley exige, por ejemplo, que tenga programa de gobierno, partido político. ¿Cuántos tendrán? Postura ideológica. Tienen que tener principios ideológicos. ¿Cuántos lo tendrán? No tienen que ser ambiguos, derecha e izquierda. Aquí, por ejemplo, veo, ¿no?, derechos del militante a participar con igualdad de condiciones en cargos directivos. Entonces, ¿cuántos van a tener, no? Transparentar sus estados financieros. Deben dar anualmente una copia de sus estados financieros al órgano electoral, ¿no? También se habla de las aperturas de cuentas bancarias, presupuestos que tienen que ser auditados y las elecciones internas. ¿Cuántos de los partidos en este momento tradicionales de derecha tendrán programa político, tendrán transparentado sus estados financieros, les darán derechos a los militantes, van a proceder a una elección interna democrática, además que exige también en la ley de partidos políticos equidad y participación del sexo opuesto, de la mujer, que no solamente pueden ser candidatos hombres, sino tienen que ser mujeres, tiene que haber una participación igualitaria. Están preocupados, no sé cuántos partidos van a estar en este momento a la altura del movimiento al socialismo para obviamente terciar en las elecciones del 2019. Dudo mucho que estén muchos partidos habilitados por efectos de esta ley. Diputado Barrientos, ¿es tan frágil como describe su colega el estado de la oposición y está tan sin rumbo y tan sin cimientos políticos? Bueno, por las decisiones que viene asumiendo el MAS,
ellos son los menos indicados para hablar de democracia, de programa y de elecciones. Ellos sencillamente son un régimen dictatorial que nos ha quitado la justicia. Pueblo que no tiene justicia está condenado a perder su democracia. No respetan el voto del pueblo, no respetan la Constitución ni la ley. Lo que están haciendo es implementar de manera sistemática un régimen dictatorial. Por lo tanto, ellos no tienen moral para hablar de democracia. En la otra vereda, donde estamos todos los bolivianos, obviamente estamos trabajando para recuperar la democracia. Ese es el escenario que tenemos. Y no vamos a entrar a este juego donde nos quieren confundir. Hay ya una resistencia democrática y vamos a recuperar la democracia, nuestra democracia, para bien de los bolivianos, para nuestra libertad, para nuestros derechos, para que se respete la Constitución y para que podamos tener las condiciones necesarias de llevar adelante los eventos electorales. Eso es lo claro. El MAS es un régimen dictatorial. Si quieren compararse, que se comparen con esos regímenes de Banzer, de García Mesa, de ellos, no con los gobiernos democráticos o quienes tenemos principios democráticos, que nos parece lo fundamental. Va a responder el diputado Borda, pero para más adelante y ya en el cierre de este sector o de esta entrevista, les pido que vayan pensando preguntas que cada uno de ustedes va a formular al otro diputado. Vamos a invertir los papeles, no voy a ser yo el único que pregunte, sino el diputado Borda preguntará al diputado Barrientos y el diputado Barrientos preguntará al diputado Borda. Pero antes, diputado Borda, el diputado Barrientos, su colega, ha dicho que estamos en una dictadura y con un gobierno que tiene características autoritarias. Autoritarias, erradicando la extrema pobreza. Somos un gobierno dictatorial inaugurando todos los días obras. Un gobierno dictatorial visibilizando los derechos de las mujeres, de los indígenas. ¿Y qué ha sido de su democracia de ustedes? ¿Cuál era el concepto de democracia en los gobiernos neoliberales? Democracia con el 21060, botando a las calles a más de 15.000 mineros. Democracia con su corrupción de capitalización. Democracia con el Parque Noel Ken Mercado asesinando a un científico. Es así su democracia corrupta, una democracia realmente solamente para que se enriquezcan algunas personas. Tú sabes, Barrientos, tú has sido diputado del MNR, cómo Gonzalo Sánchez de Lozada saqueaba el Cerro Rico, se agarraba todo el dinero, tantos millones y millones de dólares se lo ha llevado al exterior. ¿Qué han hecho? Esa es su democracia para ustedes, ¿no? Si para nosotros, obviamente, defender los derechos del pueblo, defender los derechos de los sectores invisibilizados históricamente, lo vamos a hacer con absoluta tranquilidad. Y nos vamos a ir tranquilos. Solamente estamos esperando el veredicto del pueblo boliviano. Está claro. El 2019. Vamos ahora sí, diputado Barrientos, a dos preguntas. Primero pregunta usted, luego el diputado Borda. Su primera pregunta a su colega. Bueno, el diputado Borda es diputado por Potosí. Allá se ha impuesto el no, y que sería bueno que le diga al pueblo potosino si va a respetar o no el voto del pueblo potosino. Sí. Pero yo quiero aclarar que en la ciudad se ha impuesto el no, pero en el área rural se ha impuesto el sí, ¿no? En la ciudad votó aproximadamente, fue 54% que votaron por el no y el 46% que votaron por el sí, ¿no? Pero vamos a respetar esa decisión, pero vamos a asumir la postura del Tribunal Constitucional, porque particularmente en Potosí queremos la continuidad de esos macroproyectos que está haciendo el gobierno. Planta de litio, planta de potasio, que se olvidaron los gobiernos neoliberales. Gonzalo Sánchez de Lozada hizo su empresa minera, extrayó toda la riqueza del Cerro Rico y no dejó absolutamente nada, ni una casa en el gobierno del MNS, y así los otros gobiernos. Ahora por lo menos estamos haciendo empresas y por eso vamos a continuar con ese proceso de cambio. Su respuesta. ¿Qué le pregunta, diputado Borda, a su colega Barrientos? ¿Algún tema de interés? ¿Algo de lo que hemos conversado? ¿Cuál es su interrogante? A ver, que nos diga a ver qué es para ustedes la democracia, pues. Hablan de democracia. La democracia es respetar el voto, respetar al pueblo, respetar la Constitución, respetar la ley, darle justicia al pueblo, no lo que hacen ustedes. Un régimen dictatorial que ha secuestrado la justicia, que lo utilizan
como una guillotina judicial. Y son régimen dictatorial, un régimen corrupto, un régimen de algunos diputados pornos, otros diputados calas que están correteando por los aeropuertos, diputadas que escupen, que se roban plata, otros en el Banco Unión, en el Fondo Indígena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí están las características de un régimen, pero en el tema democrático, claro. La democracia significa respetar el voto del pueblo, respetar la Constitución y respetar la ley. Dos preguntas me dijeron, ¿no? Sí, una complementación, simplemente quisiera concreta. Que sea una pregunta si esa es para usted la democracia, ¿por qué cuando estaba en el gobierno del MNR no cumplió la Constitución? Cuando capitalizó nuestras empresas, vendieron a empresas extranjeras, ¿por qué permitió que Gonzalo Sánchez de Lozada entre a las bóvedas del Banco Central, se lleve tantos millones de dólares? Todo lo hemos visto. ¿Por qué permitió que a través del decreto 21060 se relocaliza más de 15.000 mineros sin beneficios sociales viniéndose al Alto de la Paz, etcétera, desde Potosí? ¿Por qué se permitió eso? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la voluntad del pueblo? ¿Dónde está la Constitución ahí? La respuesta. Bueno, aclarar en lo personal, obviamente jamás entramos en temas personales, pero aclarar que con el 21060 yo estaba recién entrando a la universidad y en la época de la capitalización estaba en la universidad y tú también eras dirigente, me parece, por lo tanto pero está totalmente descontextualizado de lo que se está diciendo. De todas maneras, las cosas por su nombre. Aquel mandatario que no respeta el voto del pueblo sencillamente es un dictador. Y aquel régimen que no respeta el voto del pueblo, la Constitución y le quita la justicia a su pueblo, obviamente es un régimen dictatorial. Eso es lo que ocurre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando adelante la resistencia democrática. Y bueno, esos temas de discos rayados, de que los vendepachas, que los derechistas de Marte, de Júpiter, etcétera, eso yo creo que ya ni ellos se la creen. Así llegamos al final de este debate y de esta discusión. Solamente voy a pedir a cada uno de ustedes una frase muy breve, 2 oraciones que cierren su punto de vista sobre los temas que hemos abordado. Diputado Borda, 2 oraciones muy cortas. Necesidad de regular los partidos políticos a través de una ley, transparentar su financiamiento y darles fundamentalmente participación a los militantes, que no sean simplemente pintores o levantamanos, que sean partícipes activos de una organización política. 3 oraciones, muy bien, gracias, diputado Barrientos. Respeten el voto del pueblo, respeten la Constitución, cumplan su palabra. Evo Morales dijo antes del 21 de febrero del 2016 que iba a respetar el voto y si era no, se iba a su chaco. Por lo tanto, señor Evo Morales, cumpla su palabra y no haga sufrir al pueblo boliviano. Gracias a ambos parlamentarios por haber expuesto sus puntos de vista. Corresponde desde luego a nuestros televidentes valorar cada una de sus intervenciones. Agradezco su espíritu democrático y su participación. Hasta una próxima oportunidad, que temas para el debate no van a faltar. ¿O qué nos dice el diputado? Sí, sí, sí. Seguro que sí. Dispuesto. Cualquier ¿Usted, momento. diputado Barrientos? No, muchas gracias, a disposición. De eso Muy se bien. trata. Es también un instrumento fundamental de la democracia el debate. Seguro que sí. Gracias una vez más por su presencia. Dejamos el tema y nos vamos con Paola Sánchez a otro sector. Bueno, gracias Juan Pablo. Cambiamos de tema porque es momento de hablar de la morenada, esa expresión cultural que es 100% boliviana. Y esta noche usted puede participar de este tema a través de nuestras publicaciones que se encuentran ya disponibles en la página de Facebook, Hora 23. Ponga atención que la publicación relacionada con ese tema es la siguiente. Hablamos del Día Nacional de la Morenada. Recordemos que en junio del 2011, mediante el Decreto Supremo, la danza de la morenada fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia para evitar intentos de apropiación de los países vecinos. La invitación está hecha para que todos ustedes puedan participar respecto a este tema. Recuerden que la publicación está disponible en la página de Facebook, Hora 23. Y esta noche para hablar de este tema bastante importante y además recordando que el próximo 7 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Morenada, nos acompaña el reconocido grupo Llactaymanta. Llactaymanta está con nosotros en Hora 23 y bueno, les voy a darles la bienvenida a cada uno de ellos y vamos a hablar con Orlando, que están recién llegados de Oruro, por cierto, y visitando acá el programa, conmemorando lo que es ya el próximo 7 de septiembre, el Día Nacional de la Morenada y con eventos muy importantes. Orlando, bienvenido, bienvenidos a todos ustedes. Buen día ya, ¿no? Buen día, ya estamos comenzando Sí, buen día. martes. Sí, ya comenzando este martes. A ustedes, amigos que están en casita, decirles que este viernes 7 de septiembre estaremos rindiendo nuestro homenaje a esta bella danza que tenemos los bolivianos, como es la morenada. Es el Día de la Morenada y para ello estamos preparando un concierto en el Hotel Presidente
donde vamos a estar compartiendo el escenario junto a la banda Central Cocanis. Además estarán con nosotros la banda Hacha Flores. Y pues te cuento también, Paola, que estará la Morenada Central fundada por la comunidad Cocanis con nosotros. Estará la Morenada Central Oruro, estará la Morenada Ferrari Getty, estarán los amigos morenos novenantes, de quién me olvido. Estará San Simón, estarán los Eucas, estarán los Pugliay. Esto para darle un poquito de variedad en la noche. Así que será una noche, una velada inolvidable a la cual no se pueden perder, amigos. Qué lindo, Orlando. Y bueno, importantes fraternidades que estarán presentes para conmemorar el Día Nacional de la Morenada. Tengo el gusto de pertenecer a la Morenada Cocanis. ¿Ustedes también? Pertenecemos a la que pertenecemos. Y hay muchos años, Paulita. Así que así es. Ya mira, estamos a pocos meses de iniciar nuevamente y prepararnos hacia el Carnaval 2019. Claro, pues, el Carnaval de Oruro. Pero claro que sí, así que ya hay que comenzar a... Muy bien, importante adelanto las articulaciones para bailar. Importante adelanto que nos diste, Orlando. A retornar de la pausa vamos a estar hablando más acerca de lo que es la morenada como expresión cultural de nuestro país y el próximo 7 de septiembre que se conmemora lo que es el Día Nacional de la Morenada. Ahora es momento de que ustedes puedan interpretar para todos nosotros justamente una canción que está relacionada con lo que es la morenada, en el ritmo de morenada. Sí. Matraquitas de plata. Matraquitas de plata, Yactaimanta, Nora 23.
de la central. Quiero conquistar tu mirada, de memoria no queda nada, cosas del final. Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, con Cami de la central. Quiero conquistar tu mirada, de memoria no queda nada, cosas del final. A mí no me importa piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de Alelí. A mí no me importa piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de Alelí. Con devoción a la Virgen del Cercado, bailaremos con los vocales, margaritas de plata. Desde el año 2014, a través de la Ley 512, se conmemora el 7 de septiembre como el Día Nacional de la Morenada, danza 100% boliviana, y esta noche hablamos del tema con Orlando Andia y Ramiro Flores, ambos integrantes del reconocido grupo folclórico Yactaimanta. Bienvenidos ambos, Orlando. Paulita, Ramiro, gracias, muchas gracias. Compartido hace un momento con ustedes, escuchar esa canción que nos interpretaban justamente en el ritmo de Morenada. Así es una morenada, una composición del grupo junto a Juan Carlos Cruz, que hemos dedicado como la canción de este año, para este carnaval, pero siempre lo proyectamos para el año siguiente. Vale decir que este Matraquitas de Plata tenemos la esperanza de que se pueda bailar mucho más en el 2019. Ramiro, ¿cuáles son aquellas características que hacen única a la danza de la morenada? Mira, yo creo que es una danza con un ritmo un tanto lento, ¿no es cierto? Pero a través de la melodía que tiene, yo creo que se convierte en una danza que tiene mucho sentimiento, justamente en las mismas letras, y hablando justamente de un gran compositor como es José Jacha Flores, que ha enriquecido mucho lo que es el cancionero boliviano. Yo creo que a través de muchas de esas canciones que ha hecho él y hay otros compositores, yo creo que se demuestra esa vivencia. Yo creo que hablar de afuera de lo que es la morenada es un poquito difícil. Creo que tienes que bailar y tienes que vivir lo que es la morenada para realmente comprender todo ello. Definitivamente. Ramiro, sí, al igual que Orlando, ustedes bailan alrededor de 20 años, me comentaban, en la morenada con Canis. Cerca de los 20 años. 20 ¿Qué sienten cuando bailan morenada? A ver, mira, primero. Es un sentimiento lindo, ¿no? Porque además de interpretar o cantar a veces en escenario, pero el calor de la gente, el público, la gente que corea las canciones y canta, yo creo que es como subirte a otro escenario más y disfrutar. Y por supuesto con esto que es la devoción que tenemos siempre nosotros a la mamita del socavón. Orlando, Ramiro hace un momento mencionaba, para hablar de morenada no se puede hablar de afuera, uno tiene que sentirlo, tiene que vivirlo, tiene que bailarlo. ¿Tú qué sientes cuando bailas morenada? Yo creo que la misma sensación, y no simplemente, pienso yo que no es la sensación simplemente en la morenada, sino en todas y cada una de las danzas, en esas 18 especialidades que tiene el Carnaval de Oruro, se siente esa sensación de no poder explicar y decir esto siento, pero hay algo que es importante que enfrasca a todos los danzarines, o casi a todos los danzarines, que es la fe, ¿no? El día sábado, por ejemplo, en el caso mío, yo me pongo la careta al partir, en la partida, y no me quito ni para tomar refresco, ni para tomar una gota de agua, hasta llegar a la puerta del santuario, ¿no? Es mi promesa, es mi fe hacia la Virgencita. El día domingo, bueno, es otra sensación porque es carnaval, es la entrada del corso, así que entramos sin careta, que la participación con el público, echa a las autoridades, entramos, ¿no? Porque foto aquí, saludo allá a los amigos, y es una sensación muy grande. Yo te decía extra micrófono, lo pesado, lo duro de esto es no bailar y ser espectador, digamos. Así es. Yo creo que eso es doloroso.
Bueno, ya para finalizar, Ramiro, este próximo 7 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Morenada. ¿Cuáles son las mejores formas de demostrar y dar a conocer nuestras tradiciones? Bueno, sobre todo promocionar esta riqueza cultural que tenemos los bolivianos en distintas danzas, pero esta vez y en ese momento yo creo hablar de la morenada exclusivamente, ¿no? Y gritar al mundo entero y mostrar las imágenes de cómo realmente se baila la morenada y qué trajes van llevando los morenos, las chinas, la variedad, los personajes que forman todo el conjunto de la morenada. Muy bien, entonces este próximo 7 de septiembre tenemos un evento muy importante con Yactamaita. Gracias por acompañarnos, Ramiro, Orlando. Paulita, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, llegamos al final de hora 23. Familias bolivianas, buen descanso. Nos reencontramos de acá unas horas más en el segundo programa de esta semana. Adiós, Juan Pablo. Chao, Paola. No tenemos tiempo para más. Nos despedimos, pero será, como ya lo decíamos, hasta más tarde. Gracias, como siempre, por su atención.